Venga, por ahí a la sopa. Bienvenidos, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Wyoming. Bien, pues hoy, 3 de septiembre, se ha dado, como sabéis, el pistoletazo de salida al curso político, tras la... Bien, comenzamos con el Partido Socialista, que se enfrenta a asuntos como la exhumación de los restos de Franco o el problema de Cataluña, de los cuales vamos a hablar más adelante, pero cuyo inicio... Bien, el propósito declarado de Pedro Sánchez es llegar hasta el final de la legislatura y para ello es imprescindible que pueda sacar adelante sus propios presupuestos, un objetivo que el propio Pedro Sánchez ve factible y que incluso esta mañana se atrevía a poner fecha durante su entrevista con Pepa Bueno en la cadena SER. Para conseguir el respaldo necesario para sacar adelante estos presupuestos, Pedro Sánchez confía en su principal apoyo en el Parlamento, Podemos, y Sánchez pues lo que ha hecho es lanzar algunos guiños y entre ellos ha prometido durante esa entrevista en la cadena SER subir el impuesto de sociedades a las grandes empresas y gravar el diésel para luchar contra la contaminación y el cambio climático. Sin embargo, apenas nada, un par de horas después de esta entrevista, la ministra de Industria... Bien, pues precisamente hoy también comenzaba el curso político para Podemos. Hoy se reunía la ejecutiva de la formación morada. Ahora la formación morada lo que va a intentar es de alguna manera marcar el rumbo del gobierno, intentando imponer una agenda más social al ejecutivo de Pedro Sánchez, con propuestas como por ejemplo el impuesto a la banca, pero siempre procurando mantener su colaboración para llegar hasta el final de la legislatura. Ahora hablamos de Pablo Casado, que hay que decir que el líder... Pues justamente ayer durante un mitin en Ávila, Casado volvía a profundizar en ese giro a la derecha del PP, cargando contra la ley de memoria histórica y proponiendo en su lugar una ley de concordia de la que no precisó demasiado cuál iba a ser su contenido. Además, también anunció la creación de una fundación del Partido Popular que lleva como nombre Concordia y Libertad. Pues Casado aprovechó esta intervención en Ávila para cargar de nuevo contra el gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de no haber pasado por las urnas y al que comparó con el Frente Popular de la Segunda República. Muchas gracias, Dani y Mateo. Pues al igual que Pablo Casado, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, tampoco ha actividad que ha sido vista por muchos como un intento de competir con el PP por el electorado más conservador y remontar en las encuestas en las que en los últimos meses ha quedado bastante desdibujado. A pesar de todo, Rivera también ha querido marcar agenda en este inicio del curso político y lo hacía mandando este reproche al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Al principio todo parece apuntar a que uno de los focos de tensión del nuevo curso político volverá a pasar por Cataluña. La política catalana parece vivir en un bloqueo permanente al cierre del Parlamento, una situación que parece lejos de resolverse a corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta la de este año. El conflicto catalán será una de las grandes preocupaciones del gobierno de Pedro Sánchez. En su entrevista de esta mañana, el presidente reafirmaba que el Ejecutivo velará por el cumplimiento de la ley y hacía esta propuesta. Una propuesta de referéndum que por ahora no ha sido muy bien acogida desde el... Lo cierto es que la tensa situación que se vive en Cataluña podría condicionar todo el mandato de Pedro Sánchez. Ayer el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, condicionaba por la organización del 1 de octubre, una idea sobre la que hoy ha vuelto a incidir el propio Quim Torra en TV3. Ya os hemos avanzado, Pablo Casado ha propuesto derogar la ley de memoria histórica, sustituirla por la ley de la concordia. Así lo aseguró ayer el líder del PP, que ha propuesto que sería reivindicar la Constitución y la transición. Lo escuchamos. La propuesta de Pablo Casado es la última reacción provocada por la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, promovida por el gobierno de Pedro Sánchez, aunque el ejemplo que en una democracia asentada una decisión tan lógica como esta ya ha hecho resurgir reacciones en contra. Vamos con ellos. Si ha habido un escándalo que ha conmocionado al mundo entero este verano, ha sido el de los casos de pederastia destapados en la Iglesia Católica de Pensilvania, en Estados Unidos. Durante 70 años, a estos curas, tal como ha revelado un informe del Alto Tribunal de este estado. El informe de los jueces de Pensilvania está plagado de testimonios que son verdaderamente estremecedores, como el de una niña a la que hicieron desnudarse y posar con los brazos en forma de cruz mientras un grupo de sacerdotes la fotografiaban. A otra menor, un cura la violó cuando fue a visitarla al hospital recién operada de amígdalas. La perversión de estos religiosos parecía no tener fin. Algunos sacerdotes entregaban una cruz de oro a los niños que habían sido violados para que estos pudieran ser identificados por otros sacerdotes pederastas. Como decíamos, la permisividad por parte de la Iglesia ha sido el denominador común, pero hay un caso que roza el esperpento. Un sacerdote de Pensilvania dimitió tras años de acusaciones y la Iglesia Católica, lejos de denunciarle ante la justicia, escribió una carta de recomendación con la que obtuvo su siguiente empleo, que, por increíble que parezca, era en Disney World. El escándalo de Pensilvania se suma a otros casos de pederastia destapados hace unos años en Boston, Nueva York, Los Ángeles, Chicago o Milwaukee. En total, solo en Estados Unidos se han indemnizado a más de 18.000 personas. Y no solo allí, se calcula que son más...
¿Y cuál ha sido la reacción del Papa Francisco tras destaparse este nuevo escándalo de pederastia en la Iglesia? Pues como en otras ocasiones ha vuelto a pedir perdón. Así lo hizo el pasado mes de agosto durante su viaje a Irlanda, uno de los países más afectados por la pederastia en la Iglesia. Lo cierto es que las disculpas del Papa ni mucho menos han servido para calmar los ánimos en las últimas semanas. ¿Cómo? Pues indemnizando a las víctimas a cambio de su silencio, cambiando a los pederastas de parroquia e incluso acogiendo en el Vaticano a los encubridores.